El Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma nos presenta una unidad literaria del Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Un pasaje que ha sido estudiado de manera asidua por los especialistas, especialmente por el lugar que ocupa dentro del Evangelio y otras cuestiones. Su canonicidad en medio de todo este abanico de estudios está fuera de toda duda. El contexto del pasaje nos ubica en la fiesta de los tabernáculos, y Jesús está enseñando desde la mañana en el templo, está en actitud de maestro, está allí sentado. El versículo 1 nos dice de la siguiente manera: mas Jesús se fue al monte de los olivos. Probablemente ya está hacia el atardecer, ya está cayendo el día, y lo sabemos porque el versículo 2 nos dice: pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Recordemos que el templo, pues, es un lugar en el que transcurre la vida de Jesús mientras estuvo en Jerusalén, en donde una de sus actividades era enseñar, y que por sus enseñanzas precisamente, en el lugar, ahí en el templo, ese lugar es donde más enemigos buscaron las diferentes formas de poder eliminarlo. Pero también es un lugar que por su enseñanza y esa capacidad de acogida, acudía también mucha gente para escucharlo y admirar su enseñanza. Y el versículo 3 dice: los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio. El verbo utilizado acá en griego, katalambano, que se puede entender como atrapar, expresa que la mujer ha sido encontrada en una situación bastante comprometedora. Y la mujer pues es sorprendida por los fariseos y es colocada en medio. Se la llevan a Jesús y la ponen en el medio. Esa precisión expresada en griego también, en tomeso, denota una posición para un juicio. Generalmente se ponía en el centro a aquella persona que iba a ser juzgada. Pero también podemos ver que se puso a la vista de todos en la palestra pública para ser humillada. La mujer ha perdido sus derechos, está a merced de sus captores. La mujer es silenciada por sus justicieros. La mujer acusada queda en medio esperando la sentencia. Sin embargo, es interesante que el texto no nos cuenta que los fariseos la interrogaran. No la interrogan, pues su transgresión es patente. Pero a quien sí van a interrogar, y es lo que el texto quiere llamar la atención, es a Jesús, de quien esperan una reacción. Esta situación llama la atención de los presentes. ¿A qué? A que fijen su mirada, por un lado en la mujer, claro, pero también por otro lado en Jesús. Los fariseos también pretenden acusar a Jesús. Según sea su decisión, ponen a Jesús en una situación jurídica igual que a la mujer. Jesús entonces toma sobre sus espaldas la responsabilidad para liberar a la mujer. Los versículos 4 y 5 dicen: y le dicen los escribas y fariseos: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Es interesante ver que el título que le dan a Jesús, Maestro, es tremendamente incisivo. Se ve la malicia y la sutileza en la pregunta, y eso lo revela el versículo 6a. El versículo 6a dice: esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Y justamente se utiliza un verbo acá que es pereizontes, para, digamos que la idea de este verbo es hacerlo caer y, si me permiten coloquialmente, ponerle zancadilla. Los fariseos y escribas oponen la ley a la autoridad de Jesús. Si Jesús invita a tener clemencia con ella, se pone en conflicto con la ley. Por el contrario, si aprueba la lapidación, entre otras cosas, irá en contra de su misma predicación. ¿Qué hará Jesús? Porque los fariseos le han puesto entre la espada y la pared, poniendo a la mujer delante de él, de manera que Jesús tiene que pronunciarse. Es una decisión de vida o muerte. ¿Pero qué hace Jesús? El versículo 6b dice: pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Viene un momento de suspenso. Jesús, en vez de responder, se agacha y empieza a escribir. ¿Qué es aquello que escribe? Como fácilmente puede suponerse, este gesto ha recibido innumerables interpretaciones, sin que hasta el presente los investigadores estén satisfechos con ninguna de ellas. No obstante, sin detenernos exactamente en el contenido de lo escrito por Jesús, lo que interesa en sí mismo es el gesto de escribir con el dedo en la tierra, gesto que también ha sido interpretado de varias maneras. Una de ellas, afirmada
y posible por algunos especialistas, aunque negada por otras, no obstante, vamos a mirarla, es que con el verbo catégrafen, o sea, se puso a escribir, se ha pensado que esa acción de Jesús estaría evocando la acción de los profetas en el Antiguo Testamento en Jeremías 17:3, que dice, los que se apartan de mí, sea hablando Yahvé, serán inscritos en el suelo, pues han renunciado a la fuente de agua viva, el Señor. De esta manera, Jesús les estaría recordando el juicio de Dios sobre todos los pecadores de Israel. ¿Qué podemos pensar? Que con esta acción simbólica Jesús está obligando a los fariseos y a los escribas a juzgarse a sí mismos. El versículo 7 dice, pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y el versículo 8 sigue diciendo, e inclinándose, de nuevo, escribía en la tierra. El 9 dice, ellos al oír estas palabras se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo con la mujer, Jesús, y ella seguía en medio. Estos 3 versículos, 7, 8 y 9, podemos mirarlos como nuevamente Jesús hace el acto de agacharse para escribir. Jesús los está remitiendo al tribunal de su propia conciencia, para que allí ellos encuentren la verdad. Los lleva a ver a la ley como una revelación del corazón. Pero miremos un poquito más, porque también llama la atención en el texto que Jesús se agache 2 veces, no una sola. En el versículo 6 se agacha, en el versículo 7 se levanta, en el versículo 8 se vuelve a agachar y en el versículo 10 se vuelve a levantar. Además, al iniciar el relato recordemos que se hacía mención del Monte de los Olivos, con el que esta mención está situando todo este episodio en esa inminencia de la pasión. De manera que estas acciones de Jesús también podrían leerse como acciones simbólicas, que dan a ese gesto un significado cristológico. El abajamiento y la exaltación de Jesús, acciones por las que Él va a reconciliar a la humanidad con Dios. La mujer ha pasado de muerte a vida. Según la ley, tenía que ser lapidada. El círculo de quienes la rodean y la acusan muestra la imposibilidad de la mujer salvarse de la muerte. Pero ante las palabras de Jesús, este círculo se rompe. Porque en los versículos 10 y 11, Jesús le dice, incorporándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. El silencio de la mujer no solo destaca la gratuidad del perdón que Jesús le concede, sino que deja lugar para resaltar la acción salvadora de Jesús. La mujer se va libre hacia un porvenir que Jesús le ha abierto. Pero también podríamos pensar que esta misma posibilidad del paso de la muerte a la vida se ha dado para los escribas y los fariseos. Jesús tampoco los condena a ellos, sino que los hace tomar conciencia de su pecado. También ellos se ven orientados hacia la esperanza del perdón de Dios. También podríamos preguntarnos algo más sobre este relato. ¿Por qué el relato ha escogido una mujer y por qué precisamente adúltera? Podríamos preguntarnos, ¿no estaría evocando también la tradición profética donde se habla de la infidelidad del pueblo elegido al Dios de la alianza? La mujer también entonces, en esta perspectiva, se convertiría en un símbolo de Israel, a quien Jesús le ofrece el perdón escatológico de Dios. El texto queda abierto, porque no nos dice qué pasó con la mujer después de estos acontecimientos. Nos preguntaríamos por qué. Porque el texto invita al lector de todos los tiempos, a nosotros, también a ir al tribunal de la conciencia, no para encerrarnos en un círculo de muerte o para alejarnos de Jesús como los fariseos y los escribas, sino para que vayamos a buscar el perdón gratuito de Dios en su acción, ¿no? En su acción salvadora, y vivamos libres hacia ese porvenir que Jesús nos ofrece. Un feliz domingo para todos y para todas.